Boombox. Aquí estoy, con el profesor, con Educación Todo Se Puede. Nos pueden ver en todas las plataformas de streaming, también nos pueden escuchar, activen las notificaciones, nos pueden mandar los mensajes que ustedes quieran para incorporar a todo este proyecto transformador con Educación Todo Se Puede, conmigo, con Sergio Fajardo. ¿Ustedes saben cuál es el proyecto educativo más ambicioso que tiene Colombia? Les voy a dar una idea. No es la Universidad Nacional. ¿Alguno que ustedes piensen que pueda ser el más? Yo estoy seguro que muy poquitas personas saben que hay una institución, ya les voy a dar el nombre, que tiene desde primera infancia hasta educación superior, maestrías, en todos los niveles, que tiene más de 150,000 estudiantes, niños, niñas, jóvenes, mayores, por todo el país, que llegan cerca de 800 municipios en Colombia. Recuerden que Colombia tiene 1.102 municipios y esta institución llega a cerca de 800 municipios por todo el país. Tiene una cobertura extraordinaria. ¿Saben cómo se llama? Es el proyecto educativo del Minuto de Dios, de la comunidad eudista. Y yo tengo acá como invitado, muy especial por supuesto, al rector de Uniminuto, al padre Harold Castillo. Y lo invité para que nos comparta cómo, desde esa institución, ven nuestro país, que hablemos de nuestros jóvenes, que hablemos de nuestros territorios, que hablemos de la construcción de la paz, que hablemos de lo que significa la educación a través de lo que están haciendo. Es un proyecto educativo admirable. Muy pocas personas se imaginan esto. Padre Harold, muy buenas, ¿cómo está? Gracias por venir acá conmigo. A usted, doctor Sergio, a Sergio, profe, le preguntaba cómo quería que le dijera. Me siento más en confianza y muy a tono con esa expresión, profe. Listo. Bueno, padre, yo siempre voy a decir padre. Padre rector, padre Harold, pero ¿cómo así que un costeño de Turbana, en el departamento de Bolívar, es hoy, acá en Bogotá, el rector de Uniminuto? Hablemos un poco de ese Harold, niño orgulloso de venir de Turbana, como estábamos hablando antes de empezar a grabar. Cuéntenos un poquitico, padre, acerca de esa primera infancia. ¿Dónde creciste? ¿Cómo eran las condiciones familiares? Siempre pregunto por algún maestro o maestra que haya sido importante en la vida para llegar hasta acá. Profesor, muchas gracias por la invitación y por supuesto a todo este equipo que le acompaña para hacer posible este podcast con la educación todo se puede. Me encanta el lema porque comparto plenamente lo que eso significa. Pues bien, aquí estoy, el padre Harold Castilla. Castilla, no Castillo. Bien. Hoy rector de Uniminuto, en este marco, un sistema como usted lo acaba de señalar. Nacido en Turbana, Bolívar. Ese pequeño pueblo cerca de Cartagena, donde de alguna manera recibí mis primeras invitaciones a la vida y a desarrollar a través de mi familia. Vengo de una familia normal, como la de todos nosotros, sencilla, campesina, de un contexto de abuelos maravillosos, de una familia grande, de mamá y de papá. Me eduqué en Cartagena, vivía en Cartagena, veníamos a Turbana, mi mamá maestra. Por supuesto, aquí ya hay una conexión sin duda bastante significativa desde el punto de vista de lo que hoy soy, porque en medio de todo lo que hoy hago como rector de Uniminuto en un marco de gestión, de administración, de estrategia, lo que más me encanta es ser de verdad un profesor, un maestro. Lo ejerzo en medio de mis múltiples tareas como rector y nunca lo he dejado de hacer. Y yo creo que esa conexión inicial familiar de una mamá profesora pues influyó e impactó muchísimo. ¿En dónde estudiaste? Estudié en un colegio en Cartagena. ¿Cuál? Donde mi mamá era profesora. Desde el kinder hasta el grado 11.
el Colegio Fernández Baena, en su momento un colegio privado muy importante, que llegó a ser un colegio muy importante del Caribe colombiano, donde iban muchas personas a estudiar de las provincias, por así decirlo, en ese momento. Mi mamá era profesora allí del sector infantil, de la primera infancia, lo que llaman hoy, y pues yo tenía ahí las condiciones favorables porque un hijo único, de padres separados, y creo que pues el esfuerzo de mi mamá se veía plasmado en que yo pudiera estudiar. Siempre recibí, digamos, ese insumo permanente de hay que estudiar, hay que prepararse, y creo que pues fue la mejor herencia, o ha sido la mejor herencia que mi mamá me ha dejado. ¿Cómo se llama? Elvia de Vos, está viva, pronto va a cumplir 80 años, con la ayuda de Dios en el próximo mes. Y bueno, y a tener la mamá. Sí, una bendición realmente, un gran apoyo, profesor. Y creo que ese principio vocacional fue creciendo, fue aumentando, y llegó un día en que pues Dios y la vida pusieron ante mí una opción. A ver, ¿en qué momento de la vida apareció esa opción? Yo estudié, creo que muy joven realmente, porque yo tenía 16, 17 años cuando empecé a pensar en el sacerdocio. Yo quería, porque participé de unos grupos juveniles, de unos grupos de servicio a la comunidad, y entonces yo tenía como en mi corazón que mi vida tendría que estar encaminada hacia el servicio. En ese momento, pues yo decía, qué bueno ser médico, porque me parecía que era una profesión que tendría precisamente a esa acción de servicio. Y yo dije, bueno, si yo no soy médico, me gustaría también ser sacerdote, porque veía al sacerdote... Antico, entre médico y sacerdote estaba la decisión. Sí. O sea, ¿sí? No, estaba la decisión. Ah, okay. Así fue, en serio. Así fue, y efectivamente yo me presenté en medicina en la Universidad de Cartagena y no pasé en ese momento, año 1983. Ajá. Y yo mismo me dije, debe ser que Dios quiere que yo sea sacerdote. Y me fui a la curia de la ciudad de Cartagena, en ese momento acabando de llegar Monseñor Carlos José Ruiz Seco Vieira, que venía de obispo de Montería y había sido trasladado a la arquidiócesis como arzobispo, iniciando él su servicio episcopal en la ciudad de Cartagena, y me le presenté allá sin que nadie me llevara, me condujera, y yo llegué y le dije, pedí una cita con él y le dije, Monseñor, que estoy aquí porque yo quiero ser sacerdote. Y él pues sorprendido, pero al mismo tiempo como interesado de poder tener sus primeras vocaciones como obispo de Cartagena, Sí. que creo que fue uno de sus grandes empeños como servicio pastoral episcopal de él, y me puso en contacto con el director vocacional en ese momento, que era el padre Rafael Castillo, hoy que está en la conferencia episcopal. Padre Rafael Castillo Montes de María. Exactamente, Montes de María, Bien, claro. que es una persona también que fue párroco mío después en Turbana, Rafael Castillo, en el momento de mi ordenación. Rafael Castillo era el párroco. Él ha hecho una labor tremenda. Un trabajo la construcción social, de tejido social, de construcción de la paz. Qué oportunidad de saludarlo, las coincidencias de la vida. Sí. Bueno, y entonces, bueno, comenzó allí mi vida vocacional sacerdotal, y ya después de un tiempo de discernimiento, en ese momento existía en el Caribe colombiano un solo seminario donde íbamos todos los que teníamos vocación o que decíamos tener vocación, y era el Seminario Mayor de Barranquilla, San Juan 23 o Juan 23 en su momento, que quedaba en Salinas, ahí cerca de Puerto Colombia, un corregimiento de Puerto Colombia, Salinas, y ahí fuimos todos, ahí llegábamos todos al seminario, y ahí comenzó mi formación sacerdotal en los 3 primeros años, porque yo hice la filosofía allí en ese seminario. Ese seminario estaba dirigido por los padres eudistas. De hecho, ya yo había conocido a los eudistas antes en Cartagena, en la parroquia Santo Toribio, porque el padre Jaime Mendoza, que en ese momento también apoyaba mucho la obra vocacional de la arquidiócesis de Cartagena, pues tuvo mucho contacto con nosotros, los que estábamos en el discernimiento vocacional. Éramos 5 en ese momento que entrábamos al seminario de Cartagena y que hicimos el discernimiento vocacional en esa época. Y bueno, yo decía que bueno ser eudista, porque me llamó la atención ser eudista por su servicio a la educación, por la formación. Y bueno, yo tenía como esa verita
educativa, y yo decía, pero en ese momento pues el padre Jaime me dijo, no, tú eres hijo único, es mejor que vayas a un seminario diocesano, en fin. Y bueno, finalmente terminé en el seminario de Barranquilla, allí hice mis primeros 3 años de filosofía, pero al ser los eudistas formadores míos, responsables del seminario, porque esa es la vocación también eudista de formar el clero, Sí. pues yo decía, yo me veía en ellos, yo me veía en que eso me gustaba, ser formador, educador, de estar en los libros, en la academia, dictando una clase o orientando una clase. Y yo finalmente empecé a discernir que yo tenía que ingresar a la congregación. Hice el proceso con los padres eudistas y ya terminando la filosofía, vine ya a la Casa de Formación Eudista aquí en Bogotá, ahí en Usaquén, en ese momento pues nuestro seminario mayor de la provincia, y empecé ya mis estudios de teología en la Javeriana, y bueno, y ahí pues ya siguió toda la dinámica formativa, terminando teología. En el año 92 me ordené sacerdote. Bueno, en el 92 empezó la Uniminuto. Yo, Sergio, Yo me averigüé ese dato. profesor, yo fui el primer director de admisiones y registros de Uniminuto en el año 92. Bueno. Todavía no me había ordenado sacerdote. Y el proyecto empezó el 5 de febrero del año 1992, ya en ejecución, cuando se abrieron las puertas con los primeros estudiantes, más o menos unos 240 estudiantes, si mi memoria no me falla. Y el padre Diego Jaramillo, que en ese momento era el provincial y pues y muy metido, estaba todavía el padre Rafael García Herreros vivo, porque el padre Rafael García Herreros muere ese mismo año, en el 92, el 24 de noviembre. Pero tuvo la oportunidad de ver su Tuvo sueño. la oportunidad de ver su sueño. Y bueno, me pidió el padre Diego, me acuerdo, Harold, ¿por qué tú no ayudas en la dirección de admisiones y registros de la universidad? Vea usted. Bueno, pero me voy a saltar. Y bueno, ahí empezó mi vida audista propiamente, todo lo que han sido 32 años ya de sacerdocio, profesor Sergio. Muy bien. Y hoy el rector. Y hoy el rector general de Uniminuto. Bueno, hay una cantidad de detalles que nos podríamos hacer una serie con el padre Harold sobre todas esas experiencias. La voy a poner a un lado, así tenga la tentación de recordar la memoria del padre García Herreros, que era el Minuto de Dios. Yo recuerdo muy bien el Minuto de Dios, patrocinado por Azúcar Manuelita. El mejor azúcar del país. El país. Todo eso hace parte de una historia, pero vamos a poner la historia a un lado. Y vengámonos hoy acá. Padre Harold, yo cuando introduje el programa dije, este es el proyecto educativo más ambicioso que tiene Colombia. Hay una parte que dije, primera infancia, colegios de diferente naturaleza, pero voy a saltar a la universidad. La Universidad Minuto de Dios, Uniminuto. Hagamos una breve descripción del alcance que tiene la Universidad Uniminuto para que ustedes se den cuenta. Primero, ¿qué tipo de programas tiene Uniminuto? Profesor, Uniminuto es un sistema de educación superior, privado, con un alcance regional muy importante, con un impacto territorial. ¿En cuántas regiones están ustedes? Hoy estamos prácticamente en todas las regiones del país, podemos decir que en unos 23, 24 departamentos de Colombia, en un marco, digamos, de organización y de arquitectura organizacional que integra de todo el sistema 8 rectorías, más de 55 centros universitarios, que son el corazón del sistema donde realmente sucede el milagro educativo, estudiantes, profesores, programas, y llegamos prácticamente a más de 800 municipios, porque a través de la modalidad virtual tenemos matriculados estudiantes de 800 municipios de Colombia, de los 1.100, 102 municipios que tiene este país. Entonces es un proyecto de un alcance nacional, territorial, regional, muy importante. ¿Qué es lo que inspira el proyecto educativo de Uniminuto? El proyecto educativo Uniminuto lo inspira esa persona del padre Rafael García Herreros, por supuesto, volviéndonos al padre Rafael García Herreros, y todo lo que ha significado la obra Minuto de Dios en Colombia,
con tantos años de acción, pensando en el desarrollo humano y social integral, pensando en los más vulnerables, en los más pobres, pensando en que ciertamente podemos entregar un servicio de educación de calidad a aquellos que no han tenido la oportunidad, por muchas razones y circunstancias en este país, de no participar de este sistema de educación superior, y que Uniminuto, precisamente en ese gran contexto de la obra social y humana del Minuto de Dios, pues es una respuesta, es realmente una posibilidad que tienen muchos colombianos para acceder a la educación superior y para poder encontrar una ruta de transformación de su vida, de sus familias y, por supuesto, de impacto social a Colombia a través de los territorios. En los territorios. Ese es un énfasis muy importante, esa presencia social en los territorios. Pienso que sí, profesor, porque realmente lo que nosotros queremos es que a través del proyecto educativo nuestro, formando ese talento humano colombiano y generando una pertinencia de ese talento humano colombiano formado en esos territorios, ese conocimiento también se transfiera socialmente y que pueda haber transformaciones sociales en territorio a partir, digamos, de este desarrollo de nuestro proyecto educativo. Entonces voy. 3 modalidades. Presencial, la habitual. Aquí está el campus, está la sede y los estudiantes, las estudiantes llegan a estudiar. Así es. Común y corriente, en ese sentido. A distancia, ¿qué significa educación a distancia? Hace ya, yo diría por ahí unos 20 años, siendo el padre Camilo Bernal, a quien usted conoce muy bien. Gran amigo mío. Gran amigo suyo, compañero suyo de estudios. Él, pues, siendo rector de Uniminuto, comenzó a plantearse la posibilidad de adentrarse en una modalidad distinta a la que por muchos años Uniminuto había, digamos, con la que había prestado su servicio. Tradicional. La tradicional, la presencial, como usted lo ha dicho. Y eso lo llevó a él, con el equipo en su momento que le acompañaba, a plantearse una nueva modalidad que era la modalidad distancia, pero una modalidad distancia un poco distinta a la tradicional también de la distancia, que era el texto, que era el libro que le entregaban y pues había una posibilidad de dar unos exámenes estandarizados, en fin. Y él pensó mucho en la virtualidad. Ya en ese momento las tecnologías comenzaban a ser parte del proyecto, de un proyecto educativo como este y como muchos otros, e incorporó mucha virtualidad, por así decirlo, al modelo. El modelo fue un modelo blended, que tenía un atributo especial de uso de tecnología, de uso de plataforma a través de los LMS, para poder brindarle esa oportunidad a nuestros estudiantes y poder sacar realmente de alguna manera la universidad de los grandes contextos territoriales citadinos y poderla llevar de verdad a un territorio, como sucedió y como realmente fue la gran forma exponencial de crecimiento de Uniminuto. Nosotros hoy... 4 estudiantes. Hoy tenemos 100.000 estudiantes, profesor, 100.000 estudiantes. Llegamos a tener en su momento, a partir de la pandemia, y como todo, pues ha habido una contracción, pero estamos volviendo a crecer otra vez y esperamos y tenemos unos sueños y unas cifras importantes al 2030, que es el marco de nuestro plan de desarrollo para poder tener unos 170.000 estudiantes en este presencial, a distancia, que es una mezcla. Es un blend, sí, mezcla. Y está la virtual. La virtual, online 100%, como decimos. Que ha sido también de una manera muy significativa en estos últimos años, después de pandemia inclusive, un crecimiento también muy importante. Hoy tenemos prácticamente 18.000 estudiantes, 20.000 estudiantes en virtualidad 100% a través de esa forma de llegar, y que yo diría el mercado cambió, profesor, usted lo sabe, sí. Y hoy por hoy pues realmente hay muchas personas que quieren estudiar y que lo pueden hacer en esta modalidad virtual. Nosotros no hemos renunciado a ninguna de las modalidades, las 3 están presentes, y lo que hemos hecho es lo mejor de estos dos mundos, lo virtual, lo presencial, y de alguna manera en el concepto contemporáneo de estas modalidades, hablando de flexibilidad, posibilitando esa flexibilidad a los estudiantes, un high flex, como llaman hoy en día, para
que los estudiantes tengan muchas alternativas y que ciertamente ninguno se nos quede por fuera. Voy para eso porque yo quiero. Habitualmente, digamos, hablamos de universidad, dice, la Universidad Nacional, la universidad pública más importante de nuestro país. Yo contaba hace poco en alguna conversación, se presentan 60.000 estudiantes y escogen 6.000, o sea, quedan 54.000 que no pueden entrar a la Universidad Nacional. Entran 6.000 muy buenos estudiantes. La Universidad de los Andes, por hablar pues de la universidad privada más significativa de Colombia, yo no sé cuánto, tendrá 10.000 estudiantes en total, con una sede en Bogotá y de pronto alguna parte, pero son sitios donde es muy difícil entrar, donde entra un grupo muy selecto por sus condiciones, y además pues las condiciones económicas que se necesitan para estudiar en este par de universidades, siendo la Universidad Nacional la universidad pública por excelencia. Hay universidades públicas regadas por diferentes partes de Colombia, de diferente naturaleza. Con ellos voy a estar conversando en esta serie acerca de la educación superior que estamos avanzando. Padre, ustedes, en primera instancia, el propósito es que muchas personas puedan estudiar. Ustedes no están sacando personas porque no tengan un nivel de excelencia al momento de terminar el bachillerato, sino que tengan ganas de estudiar, y el propósito es ayudarle a que entre, no a pararlo, a ponerle restricciones, sino ayudarle a que entre. ¿Estoy en lo correcto? Está completamente en lo correcto, profesor Sergio. Entre más oportunidad, menos barreras para la educación superior hacia las personas y como una gran oportunidad para los que quizás, como lo dije ya, no han tenido las posibilidades de orden económico, de orden académico, etcétera, para hacer parte de este sistema de educación superior colombiano. Y nosotros lo que procuramos es eso, quitar barreras, la barrera de ingreso, la barrera económica, por ejemplo, desde el punto de vista de cómo facilitamos que el estudiante tenga un precio de matrícula accesible a su flujo de caja personal, familiar, cómo hacemos financiación desde el punto de vista de una alternativa de financiación, y para eso la cooperativa Minuto de Dios, la barrera de la permanencia porque acompañamos y rodeamos al estudiante con un modelo de acompañamiento integral para saber alertas tempranas de que los estudiantes cómo están desde el punto de vista académico o desde el punto de vista socioemocional o desde el punto de vista familiar, y entonces cómo hacemos para acompañarles y que tengan ese éxito, porque lo que más queremos, profesor Sergio, es que así como entraron, permanezcan, y así que como permanecen, se gradúan, tienen éxito. Para nosotros ese es como el gran desafío misional, que puedan salir graduados con sus competencias y habilidades significativas que los prepare para un mundo real donde tienen que interactuar. Fíjese lo que estamos hablando acá. Hay un estereotipo cultural, social, donde, ya les mencioné, la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional, para poner dos acá en Bogotá. Sí. Esto se replica en las capitales de Colombia de una forma u otra. Y, de hecho, yo recuerdo, en alguna oportunidad el padre Camilo me contaba que aquí en Bogotá había un colegio que era el Ateneo. Claro, el Ateneo San Juan Eudes. Que era, allá recibían a los que habían perdido el año. Sí, eso fue una innovación del padre Rafael García Herreros, que se inventó ese colegio y creó esa innovación educativa para recibir, como usted dice, esos que perdían año o que eran catalogados problemáticos, díscolos, difíciles. Exacto. Entonces, mire, eso es parte de un espíritu y es bien importante señalarlo, porque nosotros tenemos que buscar, dentro de todo lo que ocurre en nuestro sistema educativo, con las deficiencias que tiene y las fortalezas que tiene, pero Uniminuto lo que está diciendo es, nosotros tenemos que ayudarle a que continúe. Hay unos sitios de excelencia en el sentido de esa selección, pero aquí está, la excelencia no es la condición, sino es la persona y la obligación que ustedes tienen. Eso es un punto de vista muy importante y no lo debemos dejar perder dentro de lo que significa la educación para nuestro país. Entonces vamos a ver, allá quieren que entren a facilitar, a acompañar, que no se retiren, acompañar hasta en la medida de lo posible a ayudar a conseguir un trabajo. De hecho, profesor Sergio, me faltó esa parte porque finalmente lo que queremos es que el estudiante pueda llegar a un sitio en su primer empleo,
tenemos y nos hemos inventado en ese marco de innovación educativa que es un espíritu a la luz de nuestro fundador, padre Rafael García Herrero, y toda la obra Minuto de Dios, cómo podemos seguir apoyando y ayudando para que eso de verdad suceda. Un centro progresa transversal, práctica profesional, una visión de encontrarle ese lugar al estudiante para que haga su práctica y que ojalá se quede como primer empleo, pero aprestamiento de empleabilidad, pero emprendimiento desde el punto de vista de acompañamiento técnico en el emprendimiento para que también ellos salgan, no solamente en el dinamismo de empleabilidad, sino también en el dinamismo del emprendimiento. Pero además hay otra condición. Ustedes también tienen una población estudiantil mayor de 25 años. Muchos, por ejemplo, ese grupo de estudiantes que tuvieron que trabajar, que han tenido que salir, ayúdenles, acompañe para que puedan entrar al mundo de la educación, que puedan recibir una educación superior en las diferentes... Y que cualifiquen sus competencias, exacto, habilidades. Ese es el propósito. Y de hecho, digamos, lo miramos de esa manera, aunque tenemos en la caracterización de nuestros estudiantes también muchachos que salen de su formación, educación media, bachillerato, como llamamos en nuestra época. Y bueno, pero sí, la gran mayoría son jóvenes o personas que están cualificando su dinámica laboral a través del estudio. Yo quiero hacer énfasis en esto. Es muy importante que entendamos las múltiples formas que tiene el sistema educativo y debe tener. Muchas veces nos quedamos concentrados en una sola mirada, la universidad, y hay posibilidades. Hay estudiantes de todo tipo. Esta universidad tiene 100.000 estudiantes, más que la Universidad Nacional, más que cualquier universidad en Colombia. Y está prestando un servicio a muchas, pero muchas personas con diferentes condiciones, y a mí me parece eso muy importante centrarlo, y ojalá que esta conversación que estamos teniendo hiciera parte de lo que se discute, se conversa acerca de la educación en Colombia. Yo me temo que no es así. Profesor Sergio, pues yo creo que... Dígalo sin pena. Usted tiene razón, yo creo, y hoy más, y creo que ese es el gran desafío de nuestro sistema educativo y de una política educativa superior que entienda los distintos formatos, que hoy podemos ofrecerle a nuestra población colombiana, a esos 2 millones que están por fuera del sistema, en una cobertura de 54%, donde todavía hay 2 millones que se quedan por fuera de no ingresar a la educación superior. Y entonces es un abanico de posibilidades que hoy tenemos para poder certificar saberes, por ejemplo, en ese marco de flexibilidad y de trayectorias donde de verdad tenemos no solamente un concepto tradicional de entregar un servicio, de ofrecer un servicio, sino que podemos tener muchas otras formas de entregar ese servicio a la gente que lo requiere y necesita. Padre Harold, padre rector, yo estoy de acuerdo y yo quiero que esto se escuche, por eso lo invité, porque yo sé la naturaleza del trabajo que hacen en Uniminuto desde hace muchos años. Es un trabajo discreto, con un esfuerzo muy grande, movilizan a una cantidad de personas que colaboran en múltiples formas. No nos vamos a poner a hablar de todo eso, pero yo lo quiero destacar. Y es muy importante que lo sepamos y que lo tengamos en cuenta. Hay muchas posibilidades para la educación, muchas. No nos olvidemos de eso y apoyémoslas de diferentes maneras. Esa es mi opinión dentro de todo esto que está pasando acá en la educación. Voy al siguiente tema. En Colombia tenemos algo que resulta odioso, que es la estratificación. Bueno, listo, hoy no la vamos a resolver en esta conversación, pero digamos que hay estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6, siendo 1 las personas más pobres en esa clasificación y 6 las más ricas. ¿Ustedes a qué población tienen en Uniminuto? Evidente nuestra apuesta fundamental, sin ser exclusivos o exclusivistas, abiertos a todo ser humano que quiera participar de nuestro proyecto, en la confianza que seguramente pone en nosotros para su proyecto de vida en esta dinámica de educación superior, pero efectivamente nuestra misionalidad, y coherente con esa misionalidad está al servicio de los más necesitados, de los más pobres. En ese marco sociológico de estratificación, pues tenemos que decir que son estrato 1, 2 y 3. Especialmente nuestra caracterización de estudiantes hoy a nivel de todo el sistema está en estratos 1 y 2 de una manera muy significativa.
Depende también de los territorios y de los lugares donde estamos. A veces, pues, puede que aquí en Bogotá haya 2 y 3, también hay 1, pero si uno va a Tumaco, si uno va a Buenaventura, si uno va a Ismina o va al Bagre, el Bajo Cauca colombiano, o incluso en el Caribe, en Magangué, etcétera, cualquiera de estos centros universitarios donde nosotros estamos, evidente, la población que nosotros tenemos como estudiantes son de estratos 1 y 2. Eso es muy importante también entenderlo, porque es una institución privada. Profesor, lo interrumpo, disculpe. Hay una persona que de una manera muy especial, conocedora del sector educativo superior mundial, trabajó en el Banco Mundial, una vez nos dijo, es que yo siento, y lo dice en todas partes del mundo donde está, porque es una gran persona muy reconocida a nivel mundial, es que Uniminuto es la universidad privada más pública de Colombia. Sin duda, yo estoy de acuerdo y firmo esa afirmación, la comparto y la agradezco. Repito, porque, cuénteme, usted tiene un programa en MeToo. ¿MeToo? ¿Cómo hacen en MeToo? Efectivamente, y llegar a MeToo no porque la universidad se propuso ir a MeToo, es que vamos, en su momento el padre Camilo le correspondió esa tarea, sino porque hay necesidad de llevar la educación. ¿Cómo? Porque el concepto y la misionalidad está en relación cómo acercamos la educación superior a los colombianos. ¿Cómo hacemos que realmente la educación superior no esté concentrada en las principales ciudades del país y que no haya esa posibilidad para muchos otros que pudiendo hacerlo no lo pueden vivir, no lo pueden experimentar porque no está la educación presente allá en esos territorios? Entonces, ¿cómo es MeToo? Pues, y entonces en MeToo nosotros tenemos, cuando llegamos a un territorio, llegamos en ese marco de muchas alianzas. El sector público, el sector privado, la organización social, la comunidad misma, la iglesia en su estructura eclesial. Allá cuando llegamos a MeToo nos llevó el obispo, que en ese momento era el obispo de MeToo, del vicariato, y pues con él se estructuró el proyecto y finalmente llegamos. Allá hay una oferta de programas. Yo he estado varias veces en MeToo y me encanta porque hay una maloca. Los estudiantes de alguna manera vienen a la ciudad de MeToo de muchos de esos territorios indígenas y pues allí permanecen adintra allí tenemos los DOR, nosotros ahí realmente para nuestros estudiantes. Los profesores, por supuesto, encuentra uno talento humano local que puede prestar el servicio y que ayuda a prestar este servicio. Hay esos convenios y esas alianzas con el sector, la gobernación, la alcaldía, cómo patrocinan ciertos programas para que haya estudiantes y nosotros, por supuesto, también damos lo que nos corresponde. Es una actividad bien significativa porque yo siempre digo, es como el todos ponen, ¿no? Todos ponen un poquito para que ese milagro educativo suceda y que el gran beneficiado es el estudiante. Y ese es como el modelo, ¿no? Fundamentalmente. ¿Y tiene que ser uno católico, practicante? No. ¿Tiene que ir a misa los domingos para entrar a Uniminuto? Nosotros somos de inspiración cristiana, católica. Nuestros principios y valores están fundamentados en el Evangelio, en la persona de Jesucristo, en la iglesia, en la espiritualidad budista, en la espiritualidad garcía-herreriana, como decimos hoy, entonces espíritu del padre Rafael García Herreros, pero somos una comunidad abierta, gracias a Dios, pues somos una comunidad abierta en un diálogo permanente y una conversación constante con distintas comprensiones mentales, de ideas, y eso es lo que también es riqueza, porque hoy no podemos ser cerrados y polarizados en nuestras posiciones. Construimos a partir de lo que somos, de nuestra identidad, y fortalecemos nuestra identidad, y a partir de eso generamos el diálogo con todas las demás confesiones religiosas, dinámicas políticas. Durante encuentran allá, tranquilamente. Completamente abierto. Yo admiro profundamente el trabajo que ustedes hacen y me conmueve. Profesor, y sé muchas lo gracias. que significa. Cuando yo fui alcalde, cuando estamos en la alcaldía de Medellín, trabajamos con Uniminuto,
que tiene allá en el Valle de Aburrá una sede en Bello. Allá estuve muchas veces y siempre encontrábamos una institución que está dispuesta a trabajar por los más humildes, sin escándalos, sin aspavientos, sin nada, llegándole a mucha gente. Y lo hacemos desde esa misionalidad, de esos principios, desde esa génesis garcía-herreriana, desde ese trabajo que el Padre Diego ha continuado a lo largo de estos últimos 32 años, y de todo ese grupo de budistas que han estado siempre dinamizando y movilizando esta obra tan maravillosa del Minuto de Dios. ¿Cómo se financian ustedes? ¿Cómo hacen para que personas de estratos 1, 2, 3 puedan estudiar siendo una institución privada? ¿Cómo hacen para financiar, para que un estudiante pueda llegar allá? El esquema, digamos, de sostenibilidad de nuestra universidad está fundado principalmente en la matrícula. Evidentemente, ese precio de matrícula no es el precio común y corriente de muchas otras universidades de este país. Tratamos de que ese precio sea también accesible al bolsillo de los colombianos, de las personas, de las familias, y pues tenemos un subsidio muy especial en el precio de la matrícula. Tú sabes que aquí en Colombia, pues eso está regulado, el precio que hay que soportar ante el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros ese precio le damos un subsidio ya en el valor de la matrícula para que el estudiante ciertamente pueda, digamos, tener un menor valor de lo que en principio pues valdría su semestre. Más o menos el 25% del total de los ingresos de nuestra institución a través de la matrícula es el subsidio, la beca o el descuento que le damos al estudiante, y depende de las regiones también, de las necesidades de contexto de cada uno de los estudiantes. Ahí nos movemos. Lo más importante es que el estudiante sí tenga la posibilidad de acceder con un precio accesible, con una ayuda significativa, con un subsidio especial, y ese es como la piedra angular de nuestra sostenibilidad, la matrícula. Evidentemente, pues tenemos toda una estrategia de alianzas, de relaciones interinstitucionales, el sector público, usted que fue alcalde lo sabe, ciertos recursos del sector público desde el punto de vista educativo que de alguna manera se estructuran en estas alianzas con nosotros para entregar esa posibilidad a los estudiantes, o el sector privado, un ejercicio de mucha campaña capital, de mucho fundraising que nos ¿Todavía permite. sigue el banquete del millón? El banquete del millón todavía sigue como una estructura de la organización Minuto de Dios en orden a campañas muy significativas y muy concretas que el Padre Diego Jaramillo determina cada año a dónde va, digamos, ese aporte de ese dinero que se recoge en el banquete. Pero la universidad tiene su propia estructura de hacer posible que esos ingresos lleguen. Matrícula, fundraising, campañas capitales, alianzas con el sector privado, con el sector público, becas que las personas naturales muchas veces también orientan para apoyar a un estudiante, y pues proyectos a través de la investigación también hoy de una manera muy importante, concursando en este fomento desde el punto de vista investigativo de proyectos a nivel nacional, con nuestra comunidad académica, profesores, investigadores, que se estructuran también para poder alcanzar esos ingresos. Si yo tengo... Siempre hace falta, profesor Sergio, y quiero... Lo sé, yo había... Y está muy bien. Y quiero y decirlo, apóyenlos. siempre hace falta, y ha habido una generosidad maravillosa para el Minuto de Dios, y aquí pues abiertamente lo digo. Gracias, y gracias por seguirlo haciendo. Y apóyenlos, por favor, pero es que ese es, pues lo voy a poner en una palabra que a veces es una gran inversión, pero es una gran inversión para nuestro país, para tantas personas en un país con las desigualdades que nosotros tenemos. El proyecto Minuto de Dios, en particular la Universidad Uniminuto, está atendiendo a un sector muy importante de la sociedad. Yo veo un estudiante de Uniminuto y yo tengo la certeza que va a ser un buen trabajador, que va a ser una buena persona. Absolutamente. Mi respuesta es afirmativa completamente. Nuestros estudiantes pues son personas sensibles que vienen de contextos significativos en su proyecto personal de vida,
familiar, social, de luchas, de luchas y de consecución de logros, y nosotros a través del paso que tenemos en una vida como esta, pues marcamos. Quiero decirle que la universidad tiene un programa muy importante de generación y construcción de habilidades, sensibilidades, valores, competencias, conocimientos, desde el punto de vista de esta sensibilidad social, humana y social. Nuestros estudiantes, todos, tienen que hacer una práctica social. No solamente la práctica profesional que por regulación y en el marco pues del currículum o del sílabus particular de su programa tienen que hacer, sino que también tienen un proceso de formación y un proceso de praxis social muy importante en un momento determinado de su proceso formativo. Todos nuestros estudiantes pasan por una práctica social. Es decir, van a territorio en una comprensión de educarse sirviendo también, porque este es un valor muy importante del proyecto educativo de Uniminuto en el marco de la obra Minuto de Dios. El padre Rafael García Herreros, y es una frase que se ha acuñado de una manera muy importante, que nadie se quede sin servir, decía el padre Rafael García Herreros. Este país necesita servidores, y ese fue el sueño siempre del padre Rafael García Herreros, cómo hacer un rayón en la historia y cómo hacer algo significativo por Colombia, y esa era su preocupación permanente, y por eso su preocupación por la educación, hablando de ese contexto garcía herreriano. Y entonces esa inspiración está en el modelo educativo nuestro, está en el modelo pedagógico, está en el modelo curricular de Uniminuto, y esa praxis social, esa prestación de servicio a la luz de sus competencias y habilidades en el campo de conocimiento en el que está matriculado nuestro estudiante, pues se hace efectivo en la realidad, apoyando comunidades, organizaciones. Tenemos un programa muy bonito que hemos llamado Con los pies en la tierra. ¿Y qué significa? Y ese programa está articulado a todo el componente curricular del estudiante, un semestre, un cuatrimestre, viviendo en una región del país, sumergido en un territorio colombiano, acompañando comunidades, organizaciones, a la iglesia, al sector público, desarrollando un trabajo comunitario a la luz de sus competencias y de su proceso formativo, completamente articulado en esta visión flexible de la educación hoy, convalidado en su proceso, con los créditos respectivos que tiene que tener ese programa y que tiene realmente un significado inmenso. Usted no sabe cómo hoy nuestros estudiantes se gozan esa posibilidad de ir. Yo me lo puedo imaginar muy bien. Padre, usted conoce el país. Uniminuto es... Gracias a Uniminuto he podido conocer este país. Estoy seguro de eso. Pues tienen influencia alrededor de 800 municipios de una forma u otra. No hay nadie que llegue tan lejos. El SENA es una institución pública que está en otra condición, es una educación para el trabajo, pero esto abarca todo este proyecto que hemos venido conversando. Además, el padre Harold Castilla, rector de Uniminuto, es columnista del periódico La República. Yo todas las semanas me leo su columna. Antes de venir a grabar este programa, qué honor, la última columna estaba hablando del tema de la paz y el papel de las instituciones de educación superior, entre ellas la universidad y todas las otras modalidades, juegan para la paz. Hábleme un poco cómo ustedes que están en todo el territorio ven el tema de la paz, cómo aportan a la paz y cómo cree usted que desde la universidad, desde estas instituciones de educación superior se puede aportar. Profesor Sergio, me remonto nuevamente al padre Rafael García Herreros, el hombre que siempre luchó por conseguir la paz para este país en vida, hizo muchas cosas para lograr esa paz, hasta en sus últimos años, antes de su llamada a pertenecer a la esfera de Dios plenamente. Y pues escribió mucho sobre eso. Hay un libro en el marco de las obras completas del padre Rafael García Herreros que compiló el padre Diego Jaramillo, que es su gran discípulo, etcétera, que se llama Artesanos de Paz. ¿Y eso qué significa? A ver, y ser artesanos de paz es estar convencido de que tenemos que ser constructores de esa paz en este país y que tenemos que aportarle a la construcción. ¿Y cómo se hace eso? Y eso en la práctica es desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros estando ya en territorio.
Ese ya es un paso. Ya eso es un paso. Estar en el Catatumbo colombiano, estar en el ¿En qué Tarra, parte del en el Tarra, en Convención, en Ocaña, estar en el Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, Zaragoza, el Bagre, etcétera, que usted conoce muy bien. Y en fin, otros territorios donde Putumayo. en Putumayo estamos, en Mocoa, estamos en Puerto Leguízamo. ¿El Caquetá está? En el Caquetá estamos en Puerto Carreño, estamos en Orocué, estamos en Yopal, estamos, mejor dicho, en Florencia. Estamos ¿En Tumaco qué hacen ustedes? En Tumaco tenemos un colegio que estamos en este momento en proceso también de articular con la universidad, con Uniminuto. Allí tenemos un colegio en el marco, digamos, del modelo de colegio concesionado, que es del gobierno, que es de la alcaldía y que nosotros lo administramos. Colegio bastante grande, un mega colegio. Yo personalmente he estado allá y la idea es también tener allí la presencia de la universidad en ese modelo, digamos, integrado y articulado de nuestros niveles de formación. Toda la cadena de valor, como usted lo dijo, desde los jardines infantiles hasta la educación superior en maestrías y especializaciones. Y bueno, ese trabajo de la paz comienza por ahí, estar en territorio, sentir, yo digo mucho, muy coloquialmente, sentir, oler, tocar la realidad. Estar allí en ese contexto ya nos da a nosotros de verdad una motivación y un impulso para que a través de la educación se pueda construir esa paz. Quitarle al mundo violento, cualquiera que sea su origen, y poder tener esos estudiantes en un marco, digamos, educativo, ya eso es un trabajo muy importante y de mucho impacto para la paz. Nosotros hemos estado muy cerca en este contexto actual de Colombia, de esta posibilidad de una paz significativa en los sitios PEDET, en los municipios PEDET. Estamos presentes también. Recuérdenos qué significa un municipio PEDET. Un municipio PEDET es un municipio que está constituido por todas aquellas personas que de alguna manera estuvieron en el conflicto armado colombiano y que terminaron integrados en un municipio para dar una nueva forma de vida distinta a la que por muchos años estuvieron acostumbrados. Estamos, por ejemplo, en ese Tolima, en un sitio PEDET allá profundo donde nació precisamente todo este problema colombiano de la guerra, y allí estamos nosotros, allí estamos en ese municipio y hemos participado con proyectos educativos, hemos participado con proyectos, porque cuando el minuto de Dios llega a los territorios no llega solamente con la educación, profe Sergio, llega con todas sus líneas de acción, y entonces emprendimiento, y entonces casas, y entonces desarrollo social, y entonces cooperativismo, y entonces emprendimiento, micronegocios, todas las líneas de acción, a la espiritual, por supuesto, que hace parte de toda esa flor tan maravillosa del minuto de Dios a través de cada una de estas líneas de acción. Y eso es lo que hacemos cuando llegamos a estos territorios, y así nosotros participamos en esta construcción de la paz. Yo he insistido mucho, y esa última columna mía, y gracias por leerla, interpretarla, es que las universidades no podemos estar de espaldas a la realidad del país. Y hoy por hoy, en el concepto de educación superior, cuando uno habla de una institución que no se mira solamente el ombligo y que no está simplemente generando un conocimiento para vanagloriarse en sus papers o en sus Q1 o en sus WOS, en la productividad de conocimiento que tiene y que lo hace pues seguramente bien con su comunidad académica, si ese conocimiento no se transfiere socialmente y soluciona realidades concretas, como decimos, realidades reales de las personas, de las comunidades, de los territorios, pues realmente no creo que estamos haciendo la tarea de una manera significativa. Tiene que ser así, y esa es la misión de la universidad, estar en territorio para transformar territorios. Y una de las grandes necesidades que tiene este país, usted y yo lo sabemos, y usted con toda su liderazgo, digamos, como profesor y como gobernante, como líder político, pues sabe que de verdad tenemos mucha necesidad de construir esa paz en este país, y nosotros podemos aportar un grano de arena en esos diálogos que
que a veces pueden ser diálogos improbables, como llaman algunos en la teoría. Padre, una última pregunta. Entonces, lo voy a nombrar a usted ministro de Educación. Ni lo permita Cristo. ¿Qué hace? Si, esta es una pregunta difícil, pues así sobre la marcha, pero dígame 3 acciones que haría decir, mire, vamos a esto y a esto. Basado en toda esa mirada. Yo creo que hoy por hoy Colombia requiere una transformación en su política educativa desde el punto de vista de la concepción y de la operacionalización de esa concepción educativa. Uno no puede pensarse a Colombia hoy con un sistema educativo de una ley de educación superior del año 1992. Y yo espero que realmente nuestra reforma a la educación superior y el proyecto de reforma pues tenga bien precisamente, además de lo que ya y que creo pues finalmente lo entendíamos así, la educación como un servicio, la educación como un derecho. Todos nosotros estamos convencidos de que ningún colombiano puede quedarse por fuera de educarse, desde los jardines infantiles hasta la educación a lo largo de la vida. Esa concepción de entender la educación a lo largo de la vida, pues tiene que estar realmente en una política de educación superior colombiana muy clara. Y a mí me parece que operacionalizar eso pues es parte también del reto y el desafío que tiene Colombia para que ese marco normativo no cercene y no corte o no frene esa concepción que hoy tenemos. Hemos hablado de flexibilidad, hemos hablado de trayectorias, hemos hablado de esquemas de educación que reconocen los saberes de las personas en su campo laboral y que lo integran a un sistema. Pues yo creo que el fomento de la política y la operacionalización de esa política tiene que ir por ahí, doctor Sergio, profesor Sergio. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que en este país debe suceder. Y hemos hecho quizás arreglos a los andenes, pero no hemos hecho realmente el trabajo y el propósito de tener una vía distinta. Y ese marco de transformación educativa, ese marco de innovación educativa, pues tiene que estar presente realmente en esa manera de operacionalizar, insisto, el sistema nuestro. Yo creo que hay otro tema muy importante, ¿Cuál? profesor Sergio, y es la posibilidad realmente de financiación de la educación en este país. A ver, Se han hecho esfuerzos y pues hablamos en estos últimos años de educación gratuita. Tenemos en Colombia uno de las instituciones más importantes desde el punto de vista de la financiación, como es el ICETEX. Lamentablemente, pues a veces unas lecturas bastante especiales a la hora de comprender esta institucionalidad. A mí me parece que uno de los retos y desafíos con la inequidad y con la situación, digamos, económica de nuestro país requiere de un fomento de financiación. No podemos nosotros pensar que no va a haber esas posibilidades de financiación de la educación superior. Voy a traducir todo lo que me ha dicho. Listo. Lo voy a sintetizar a ver si estamos de acuerdo. 1. Aquí estamos hablando de una ley de la educación. La expresión es una palabra rarísima para la gran mayoría de personas, estatutaria. Y está diciendo, vamos a educar en todos los niveles del sistema. El derecho a que la gente siga. Es derecho y es una obligación que eduquemos desde la primera infancia hasta la educación superior en múltiples formas. Bien. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Se tiene y se ha venido haciendo toda la vida con disparidades, pero eso está claro. Entonces, eso es importante. Dentro de todo eso, parte fundamental hacia la educación superior es reconocer que hay múltiples formas de la educación superior. No es solamente la universidad pública. Hay muchas formas, ya las hemos hablado acá, en diferentes niveles muy importantes para mucha gente, y está hablando el padre rector de Uniminuto, que conoce este... Y es un sistema mixto, que es importante, profesor Sergio. Ya voy. No se me da Fanny que estoy haciendo yo mi síntesis, ya ahí voy. Y entonces hay una discusión, yo creo que no es una buena discusión, pero en estos tiempos vamos a ser constructivos.
pero no se puede pretender que hay una universidad pública para unas personas y una universidad privada para otras personas. La realidad nuestra nos muestra que básicamente la mitad de la educación superior es privada y la mitad es pública. Fortalecer la educación pública, muy bien. Excelente. Gratuita, me parece muy bien. La educación privada la necesitamos. Necesitamos formas de financiarla, no destruir la universidad privada. Ayudar con formas, pero bien amplias para financiar estudiantes. El padre me está hablando de que dirige una institución con cerca de 100,000 estudiantes, estratos 1 y 2. Esto no es privado, no significa ricos. Privado significa expresiones de esta naturaleza, que a la cabeza está Uniminuto, pero además hay muchas más instituciones de esta naturaleza que no se conocen. Entonces, lo que está diciendo es, no desbaratemos esto. El ICETEX es muy importante. Muchas personas de un origen muy humilde necesitan el ICETEX. Ustedes hacen un esfuerzo por acompañar, ustedes y muchas universidades privadas o instituciones de educación superior privadas. No acabemos con eso. ¿Interprete bien? Interpreta perfectamente. Usted es un buen profesor. Muchas gracias. Eso para mí es un orgullo. Pero entonces... Pero es eso. Y yo diría, profesor Sergio, que todo este tema de innovación educativa es muy importante hoy también. La tecnología hoy para nosotros es ya imprescindible. O sea, estamos hablando de tecnologías tan sofisticadas como la que hablan tanto hoy muchos, entre esas yo también, que medio aprendo y digo algo, inteligencia artificial. Y hemos incorporado en nuestros modelos educativos, pedagógicos, curriculares, eso. Y yo creo que hay unas grandes posibilidades de innovación. No pongamos barreras, abramos las puertas, atrevámonos a innovar, a mirar a crear formas. Exactamente. Y se puede hacer. Eso es. Bueno, ¿y usted a qué horas perdió el acento caribe? ¿Quién? No, yo golpeo. No, yo golpeo, nada de golpeo. Pero mire que no, golpeo más yo no. Bueno, yo salí joven y no lo he perdido. Mi identidad caribeña es la misma de siempre. Amo profundamente el Caribe, mi gente, mi tierra, mi turbana. Pero bueno, uno va neutralizando ese golpeado, ese comerse esa R o esa S. Porque además los de Cartagena hablan distinto a los de Barranquilla. Y muchas veces se piensa que todos son iguales. No, el Caribe es muy distinto. Desde la Guajira, los que están sobre la parte vallenata, la parte del interior, los sabaneros. Es una mezcla tremenda. Total. Tiene una muy pobre educación el Caribe. Hay mucha pobreza. Lamentablemente, sí. Los índices o los indicadores son bastante bajos desde el punto de vista de cobertura, desde el punto de vista de calidad. Mucha pobreza en eso y el propósito nuestro, por eso estamos también en el Caribe, estamos en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, también en Magangué, pues y la intención es fortalecer también todo este proyecto educativo Uniminuto en esta zona. Ya tenemos que llegar con oportunidades para toda Colombia, universidades públicas bienvenidas, pero trabajémosle juntos a esto porque aquí hay una gran riqueza. Padre, muchas gracias, me da mucho gusto, quiero agradecerle a usted por estar acá conmigo, pero por el trabajo que hacen. Yo les insisto a ustedes, las personas que nos ven, nos escuchan, yo doy fe de lo impresionante que es ese trabajo, que no están en los titulares, que no se ven todos los días y que tienen ese mérito precisamente es trabajar como hormigas por todo Colombia. Hoy le damos al país más de 200,000 graduados de Uniminuto. Bueno. Ese es otro dato que no le había expresado y que es como la cereza del pastel. 200,000 personas formadas en Uniminuto a lo largo y ancho del país que hoy son graduados de nuestra institución y le están sirviendo al país. Para mí, en estos tiempos, de agobio, de ansiedad, tanta incertidumbre, disputas, cuando yo escucho todo esto digo, un alivio se puede. Todas estas cosas se pueden hacer. Con educación todo se puede. Padre, muchas gracias. A usted, profesor Sergio, a usted y a todo su equipo, gracias por esta oportunidad de conversar y de dialogar sobre educación. Me da mucha alegría. Con educación todo se puede. Sí, señor.